Bienvenidos amigos a un programa más de Copetarrazú hoy. Hoy vamos a estar profundizando un poquito más sobre un tema bastante relevante y en la cual la cooperativa junto con sus asociados hemos tratado de ir trabajando año a año para ir mejorando sobre este punto. El día de hoy vamos a estar hablando un poquitito más sobre lo que son los análisis de suelo, qué implicaciones tiene, qué importancias tiene y sobre todo cómo se interpreta este tipo de análisis. Bueno, a través de los años, nosotros viendo análisis posteriores que tenemos nosotros en las bases de datos, siempre hemos visto que nosotros en esta zona, en la zona de Los Santos, contamos generalmente con suelos bastante ácidos, con una saturación de aluminio bastante alta, donde ahorita vamos a profundizar qué significa esto, un pH ácido, un pH bajo, y con niveles generalmente de calcio y magnesio bajos, junto con otros elementos como lo son el boro y el zinc en nuestro suelo. Pero primero, para poder tal vez profundizar un poco más sobre este tema, tenemos que saber en realidad qué es un análisis de suelo. El análisis de suelo en sí es un tipo de radiografía que nos va a mostrar cómo está nuestro suelo en el momento en que realizamos la aplicación o el muestreo de nuestras fincas. ¿Para qué nos sirve a nosotros este tipo de suelo, este análisis, este tipo de radiografía que nosotros estamos haciendo al suelo? Nos sirve básicamente para lo que son la toma de decisiones de manera inmediata cuando tenemos algún resultado extremo, así como la toma de decisiones a futuro para ir mejorando de manera progresiva nuestros rendimientos y nuestra rentabilidad en la explotación cafetalera. En el análisis de suelo hay que tomar varios puntos importantes a resaltar, como lo es que la importancia en sí no es el resultado del análisis que nosotros vayamos a obtener, sino cómo se interpreta esa información que nosotros tenemos en base a los resultados que nos muestra el análisis. ¿Esto por qué? Porque de una manera inmediata nosotros no podemos revertir tal vez algún tipo de prácticas no adecuadas que venimos realizando desde hace muchos años para atrás. Entonces lo importante es ver cómo está actualmente para poder ver qué acciones vamos a generar a partir de ahora para poder ir revirtiendo poco a poco esa manera. Lo importante de un análisis de suelo es cómo se toma la muestra. ¿Esto por qué? Porque el análisis en sí, el laboratorio nos va a dar el resultado de la muestra que nosotros llevemos. De ahí la importancia de realizarlo de manera correcta. El porcentaje de error que tengamos nosotros en los resultados de los análisis viene de cómo se toma la muestra en el campo. Generalmente el 85% de ese error es por haber tomado la muestra de una mala manera. También tenemos que entender de que las prácticas que nosotros vayamos a hacer con relación al resultado es para el suelo, no específicamente vamos a ver un resultado inmediato en el cultivo. ¿Esto por qué? Porque primero tenemos que mejorar lo que es la parte de sustrato de suelo para poder ver efectos secundarios en lo que es el cultivo. Para nosotros el cultivo café, uno de los pH más recomendables de trabajo sería entre 5 y 5,5, así como una saturación de aluminio por debajo de 1, es lo recomendable. Nosotros casi nunca tenemos esos valores, por lo cual tenemos que realizar acciones para poder tener esa corrección. Otro punto importante es cómo se saca la muestra. Esa es una de las mayores preguntas que nosotros tenemos a lo largo del proceso antes de iniciar fertilización y encalado. Eso es importantísimo y es muy fácil. Las muestras nosotros tenemos que sacarlas de entre mata y mata o cercano a la raíz de la planta. ¿Esto por qué? Porque es la parte de suelo que nos interesa saber cómo está. El suelo, bueno, nos aporta a nosotros cerca de los 12, de los 16 elementos esenciales que necesita una planta. Entonces, esa es la parte importante que nosotros ocupamos saber cómo está. No deja de ser importante, pero no es fundamental poder saber cómo está el suelo que está entre las calles, porque ahí nosotros no vamos a aplicar las enmiendas, ahí nosotros no vamos a aplicar los fertilizantes y la mayoría de la raíz absorbente del café no va a estar en esa posición, sino va a estar más cercano, se dice que a lo largo de la bandola de la mata. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar la muestra. ¿Cuántas submuestras? Eso va a depender mucho del tamaño de la finca o del lote que nosotros queremos muestrear. Generalmente se habla de 10 submuestras para poder tener un panorama bastante amplio y homogéneo de lo que es nuestra finca o lote
y poder tener una radiografía de cada lote que vamos a analizar por separado o de toda la finca en conjunto. Es un error común que la gente traiga mucho volumen de muestra que sacan de sus fincas, sin embargo no es necesario más de 500 gramos de muestra, lo cual el laboratorio va a sacar una submuestra para poder realizar el análisis. Entonces, en resumen, básicamente no tendríamos que traer sacos de tierra, realizar diferentes puntos de muestras para poder realizar la submuestra que nosotros vamos a querer de nuestra finca o lote que vayamos a muestrear, y tener en cuenta que se debe sacar muestras de si la finca tiene diferentes tipos de suelo, sacarlas de todas para tener una parte mucho más homogénea en lo que son los tipos de suelo que vayamos a tener en nuestra finca. Les mencionaba la importancia de lo que es el análisis, no tanto el resultado nos va a dar las pautas a seguir. El análisis, nosotros acá en Copetarrazú tenemos nuestro gran socio comercial como lo es Starbucks, nosotros trabajamos con aplicaciones de interpretación como lo es el CISAF. Bueno, en campo existen varias aplicaciones que nosotros podemos estar utilizando, sin embargo nosotros decidimos trabajar con CISAF por la facilidad que nos brindó Starbucks para la utilización, aparte de la facilidad del programa, donde nos permite ver los niveles óptimos, los niveles críticos, el porcentaje de absorción en base a la cosecha, y nos da una proximidad de poder jugar con el tipo de fórmulas, ya sea que se paguen a hacer, o la fórmula comercial que mejor se adapta a cada uno de los resultados de análisis de nuestros asociados. Por ende, a todos los análisis que nos han llegado de nuestros asociados durante este año, se les ha brindado un documento de máximo 2 páginas con toda la interpretación del resultado, si se debe o no se debe encalar, con qué tipo de cala, cuánta cantidad, y también el tipo de abono que se adapta mejor a la primera, segunda y tercera fertilización. El análisis de suelo, vuelvo a recalcar, nos va a brindar las pautas a seguir, ya que si no contamos con él, prácticamente vamos a hacer una recomendación al azar y trabajar a ciegas en donde nos puede servir o no servir. En el próximo bloque vamos a hablar un poquito sobre los resultados que nos brindan y vamos a profundizar un poco más en esos temas. Vamos a unos comerciales y pronto regresamos. ¡60 años celebrando a papá! Primer premio, una pantalla de 43 pulgadas. Segundo premio, una orden de compra de 75,000. Tercer premio, una hidrolavadora. Cuarto premio, una orden de compra de 50,000. Quinto premio, un parlante portátil. Participe en la troja, la cope y la carreta, el arbolito y bodega mayorista. Copetarrazú, 60 años cosechando juntos. Ok, ingeniero, esta es la lista de materiales que necesitamos para la construcción. ¿Dónde los vamos a comprar? En las ferreterías de Copetarrazú tenemos todo para la construcción, siempre con muy buenos precios, marcas de calidad, y nos esmeramos en la atención de nuestros clientes. Que juntos cada día hagamos crecer nuestra comunidad. Somos Copetarrazú, solidaria y sostenible. Somos su cooperativa. Copetarrazú Veterinaria, nutrición, variedad de alimentos de calidad, salud, vacunación, castración y limpieza de dientes para mascotas, belleza, peluquería canina, accesorios y mucho más. Visítenos en el Bajo San Juan, San Marcos de Tarrazú. Para consultas o reservar su espacio al 2546-8600, 8866-2677 o al 8672-3123. Somos Copetarrazú Veterinaria. Continuamos con Copetarrazú hoy, hablando un poquito sobre lo que es el tema de los análisis de suelo, cómo se interpretan, cómo podemos relacionar ese resultado que nos brinda algo tan importante como lo es un análisis de suelo y trasladarlo a nuestras fincas para poder realizar
las labores más objetivas para poder lograr e incrementar los mejores rendimientos de nuestra explotación cafetalera. En el primer bloque hablamos un poquito sobre la importancia, cómo se debe realizar el análisis. Es importante ahí recalcar que nosotros ocupamos ver el perfil de suelo, de donde nosotros sacamos las muestras. No es solamente hacer un hueco y sacar la tierra que se movió, sino es importante hacer como un tipo de tajada de pastel, o bien si se cuenta con un elemento como el barreno, para poder ver todo el perfil de suelo donde va a estar la mayor cantidad de raíces absorbentes, donde podamos tener un mejor aprovechamiento de las enmiendas o fertilización que nosotros vayamos a hacer. Sin embargo, ya viendo el análisis en sí, eso nos muestra valores como lo son el pH. El pH no es más que es un potencial de hidrógeno, o sea, lo que nos dice es cuántos elementos de hidrógeno tenemos nosotros ahí, para establecer un valor en una escala que va desde 0 a 14. Les mencionaba que el pH recomendable para la explotación cafetalera ronda entre 5 y 5.5, sin embargo nosotros siempre tenemos básicamente la denominación de suelo ácido que está por debajo de ese valor. Es muy normal nosotros en esta zona, y nosotros acá en Copetarrazú, que tenemos una base de datos de más de 2000 análisis de suelo, ver valores muy inferiores a eso. Es normal ver valores de 3, 3.5, 4, y rara vez se ve 5.5, que es el valor que nos indica la teoría que debemos tener. En relación a eso, vamos a ver si tenemos que realizar o no tenemos que realizar alguna práctica de neutralización. Otro de los aspectos importantes es la saturación de aluminio. Esa en realidad es, a mi parecer, es más importante que tal vez el nivel óptimo de un pH. ¿Esto por qué? Porque la saturación de aluminio, lo que nos está diciendo, como la palabra lo indica, es la cantidad de átomos de aluminio que nosotros tenemos en nuestro suelo. El aluminio generalmente es bastante tóxico para lo que es la raíz del café, entonces nosotros nada hacemos en épocas de invierno tener un desarrollo adecuado de raíz si la concentración de aluminio no las va a estar quemando, por así decirlo. Nos intoxica la raíz, ocurre una pudrición de raíz y no tenemos nada que nos absorba a nosotros los elementos que nosotros le vamos a estar proporcionando con la fertilización o con la aplicación de alguna enmienda. ¿Por qué digo que esto puede ser más importante? Porque con prácticas como el encalado, nosotros vamos a ir año a año revirtiendo el efecto de la saturación de aluminio y vamos a ir bajando ese porcentaje. Se dice que un valor superior al 1 de saturación de aluminio ya se debe realizar la aplicación de algún tipo de enmienda para la corrección del mismo. En el caso del pH, los valores, generalmente el suelo por naturaleza tiene un efecto que se llama un efecto buffer, que él por naturaleza va a volver a su origen. Por ejemplo, si nosotros de manera natural tenemos un suelo que el pH por naturaleza es 4,5, por más enmiendas que usted esté aplicando a través de los años, 2, 4, 10 años de aplicar enmiendas seguidamente, deja de aplicar y el pH vuelve a su pH original, lo que no pasa con la saturación de aluminio. Por eso es de recalcar la importancia de eso. En relación a lo que les he mencionado durante este bloque, también tenemos que ver lo que es la concentración o la cantidad de elementos como el calcio y el magnesio que nos arroja el análisis. ¿Esto por qué? Porque relacionando calcio, magnesio y saturación de aluminio, vamos a ver si tenemos o no tenemos que aplicar una enmienda, cuál tipo de enmienda y qué cantidad de enmienda tenemos que hacer. Como lo vemos ahí en las imágenes, bueno, esos son resultados de análisis de suelo de una de las fincas mías. Ahí podemos ver que tal vez el problema de acidez está bastante bueno, o sea, la saturación de aluminio está 0,26, 0,29. Sin embargo, veo que tengo deficiencias de calcio y magnesio. Eso me dice a mí, como productor, que tengo que utilizar un tipo de enmienda que no me baje mal acidez, pero que me aporte elementos. En dado caso que el número de la saturación de aluminio sea mayor a 1, que lo podemos ver aquí normalmente 1, 3, 5, 7 y hasta 9, tenemos que agregar fuentes de carbonatos, ya sea carbonato de calcio, cal-dolomita, triple cal, surco mejorador, dependiendo la necesidad que nosotros vayamos a tener. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas materias primas? Bueno, si yo no tengo problemas de magnesio, pero tengo problemas de calcio y acidez, uso un carbonato de calcio.
las diferencias entre carbonatos de calcio y cales es un numerito que ustedes van a ver ahí que se llama PRNT, que es el porcentaje neto de neutralización. Entre más alto sea ese, más fina y más rápido nos va a trabajar y más nos va a neutralizar el efecto de la saturación ese tipo de cal. Si yo tengo problemas de acidez, pero sumado a eso tengo problemas de calcio y magnesio, la mejor opción sería utilizar una cal dolomita o una triple cal o un surco mejorador que nos va a aportar más del elemento de calcio y el efecto de neutralización. Como les dije, esos son aspectos importantes que el análisis de suelo nos da a nosotros para de ahí tomar decisiones inmediatas y a futuro. Nada hacemos nosotros dando recomendaciones si no tenemos esa base. Por ende, es fundamental siempre realizar el análisis para desde ahí partir con una base concreta de las labores que nosotros vamos a ir haciendo en esto. Tal vez para dejar un poquitito más claro, en el caso de cuando no tenemos problemas de acidez ni de saturación de aluminio, es qué materia debemos usar. Bueno, en este caso, lo que son suelos de León Cortés, Tarrazú, no va a ser ese caso, pero en productores de otras zonas, la mejor opción sería utilizar un yeso, utilizar una cal hidratada que sería CaOH, que no nos va a bajar más la acidez, pero sí nos va a aportar el calcio que nosotros estamos requiriendo para nuestra explotación, y es una forma también bastante económica de poder suplir esa necesidad del cultivo en base a la cosecha que nosotros vayamos a tener. Otra de las fuentes que hemos estado experimentando a través del tiempo son las fuentes de cales líquidas. La diferencia de estas con las que son de enmienda sólida es el nivel de micronización que tiene la partícula. Entonces eso lo que va a hacer es que va a tener un aprovechamiento un poquito más acelerado en lo que es el efecto de reversión de la saturación de aluminio y acidez y aporte de un calcio o un magnesio dependiendo de la fuente en que venga esa cal líquida. Vamos a ir a unos comerciales y pronto vamos a hablar un poquito más sobre cómo se escoge la fórmula y la cantidad de encalado en base al resultado de análisis de suelo. El mundo nos presenta grandes retos. Pero cada mañana es una nueva oportunidad para apoyar a todos los que nos necesitan. Seguimos trabajando y produciendo para que los alimentos lleguen a sus comunidades. Desde nuestros supermercados seguimos trabajando para que a ustedes no les falte nada. Esto tiene que pasar. Pero nosotros no podemos parar. Por el bien de todos nuestros asociados, clientes y comunidad en general. Gracias, Copetarrazú, por proveernos de lo necesario en esta época de incertidumbre. Gracias por asegurar la alimentación de nuestros niños y niñas en los centros educativos. Continuamos con su programa Copetarrazú hoy, hablando un poquito sobre la importancia y la implementación e interpretación de análisis de suelo en nuestras explotaciones cafetaleras. Ya hemos tomado un poco
los temas de interés. Ahora, otra de las conformidades que la gente generalmente tiene con resultados de análisis de suelo es qué fórmula de fertilización utilizar. Eso, como les digo, nosotros atendemos muchas de ese tipo de dudas, pero sin la base del análisis, eso prácticamente es una decisión al azar por visualización, pero quizás generalmente no le estamos llegando a alguna de las necesidades de algún elemento en específico que necesita nuestra explotación cafetalera. De ahí la importancia de tener también el resultado del análisis. Ahora bien, ¿qué fórmula es la mejor para nosotros aplicar en nuestros cafetales? Con el análisis podemos ver cuál es el elemento limitante, ya que nada hacemos nosotros con estar aplicando en un caso hipotético mucho nitrógeno, mucho fósforo y potasio si no le llegamos a las deficiencias o necesidades de magnesio que tiene nuestro cultivo. De igual manera, nada hacemos nosotros aplicándole mucho magnesio, mucho calcio, si no le estamos llegando a las necesidades de fósforo y potasio que pueda tener nuestro cultivo en base a la cosecha que nosotros estimamos tener. Esa es la importancia de nosotros ver los niveles críticos que podemos encontrar en los diferentes tipos de análisis. Nuestra zona, generalmente por tener suelos un poco arcillosos, no vamos a tener problema de lo que son niveles de potasio, ya que el potasio generalmente las fórmulas cafetaleras traen un buen número y la arcilla no permite que el potasio, al ser muy soluble, se vaya por el suelo. Eso es importantísimo. Entonces, fórmulas tal vez muy altas en potasio, en la primera fertilización no deben ser tan necesarias como en la segunda, ya que es la necesidad del cultivo, porque por mayor desarrollo, llenado y maduración del grano, vamos a tener una alta necesidad de potasio. Por eso, en base al análisis y a la fisiología de la planta, es que nosotros podemos tomar la mejor recomendación posible para la aplicación de fertilizante. Un claro ejemplo de lo que es esto, sabiendo la fisiología de la planta, es poder ver si nosotros vamos a hacer también 2 fertilizaciones completas más una extra nitrogenada o 3 fertilizaciones con fórmulas completas. ¿Esto por qué? Porque nuestro suelo no es igual en todas las zonas, las fincas tienen diferentes tipos de suelo, entonces no todas se van a adaptar a la misma necesidad y a la misma recomendación de la fertilización. Entonces, teniendo eso, nos queda bien claro la necesidad del análisis de suelo para de ahí tomar lo que es la parte de recomendaciones. Bueno, les voy a enseñar lo que es un análisis claro en la plataforma que nosotros utilizamos para recomendación, para que ustedes vean cómo varía la recomendación de cantidad y necesidad por cosecha de una finca en específico en base a la relación del tipo de fertilizante que nosotros vayamos a recomendar o que el productor le guste usar en este caso. Okay, como les estaba explicando, vamos a realizar lo que es un caso real de cómo nosotros hacemos la recomendación que mejor se adapte a los diferentes resultados de análisis de suelo que tenemos en nuestras diferentes zonas y en nuestras diferentes fincas, y por qué no están en nuestros diferentes lotes adentro de nuestras fincas, ya que siempre los resultados varían y muchas veces de manera considerable. En este caso, bueno, voy a utilizar lo que son los resultados de una de las fincas mías, donde voy a escoger uno de los lotes que tiene una mayor deficiencia de magnesio y un poquito de calcio, como lo vimos en el fertigrama anterior. Bueno, esos son de las fincas mías, todos los que se ven ahí. Importante es hacerlo año a año, mínimo cada 2 años, para poder ver el comportamiento del suelo, cómo está extrayendo el cultivo, los elementos que yo tengo en el suelo, para poder ver cómo y de qué manera y en cuánta cantidad vaya supliendo esos elementos que el cultivo me está a mí extrayendo de lo que es el suelo o el sustrato que yo tengo. Como les mencioné, bueno, acá vamos a utilizar una producción alrededor estimada de unas 60 fanegas por hectárea en promedio, y la fórmula que a mí me da es esta que yo les estoy enseñando acá. Esta sería la fórmula más recomendable para ese lote en específico. ¿Qué es lo que yo les quiero hacer resaltar a ustedes? Y que ustedes vean la importancia de tener los valores exactos. El nivel de nitrógeno, el nivel de fósforo, el nivel de potasio, el nivel de magnesio. Y aquí iría importantísimo el calcio, viéndolo como una enmienda
o como una aplicación del elemento, a mí me sale que no tengo que hacer realizaciones de carbonato de calcio, pero esto porque tengo una saturación de aluminio de 0,26. Sin embargo, vemos la necesidad de un alto porcentaje de magnesio y el programa que nosotros utilizamos nos da el valor de la cantidad de sacos por hectárea que debemos estar utilizando. ¿Cuál es el principal error del productor o el principal error del ingeniero al hacer una recomendación cuando no cuenta con análisis de suelo, que no sabe la necesidad real de extracción que vaya a tener el cultivo? Por darles un ejemplo claro, a mí me gusta mucho utilizar la 19-4-19 de ninguna casa en especial ni específico, pero en el momento que yo le agrego un 2 de magnesio que tiene la fórmula 19-4-19, sabiendo que esa es mi necesidad mayor, automáticamente la cantidad de sacos me sube a un 62,4 sacos por hectárea, lo cual económicamente es inviable y tengo una diferencia de la verdadera fórmula que yo necesito de 1023. ¿Qué tengo que hacer yo ahí? Escoger algún tipo de fórmula que tenga los más altos porcentajes o los más cercanos a la necesidad que yo vaya a tener. Por decir un ejemplo, una 18-5-15 de cualquier marca que me vaya a aportar 6 de magnesio, vemos acá el cambio que voy a tener yo en la necesidad de aplicar la cantidad de sacos por hectárea para una producción de 60 fanegas por hectárea. Y así nosotros vamos a ir siempre viendo las recomendaciones que nosotros vayamos a hacerle a nuestros asociados y en realidad a cualquier persona que nos haga la consulta. Vemos que la diferencia pasó de 1.000 y resto a una diferencia de 15, lo cual nos dice a nosotros que eso es una fórmula que se puede adaptar de una manera bastante positiva a los requerimientos que nosotros vayamos a tener. Eso es un ejemplo bastante sencillo de cómo un elemento en específico que generalmente nosotros no le ponemos mucha atención, sino nada más nosotros nos fijamos en los primeros 3 números, nos hace un efecto en lo que es la productividad. ¿Esto por qué? Porque nacemos nosotros, en este caso, o yo, aplicando mucho nitrógeno, fósforo y potasio, si no le aplico el magnesio que la planta debe requerir para una adecuada producción. Entonces, a mí, mi finca, en este caso, esto es una finca que se llama El Roble, no voy a poder subir la producción hasta donde el magnesio me lo permite. Así puede pasar con calcio, así puede pasar con cualquier tipo de elemento que sea un elemento que me bloquee lo que es la alta productividad de mi finca. Eso siempre es importante poderlo ver. Entonces, con relación a eso, entonces nosotros podemos tener un panorama más claro de cuando vayamos a escoger la fórmula, no solamente ver los primeros 3 números que nos presentan las fórmulas completas y extra nitrogenadas que nosotros vayamos a hacer, sino tener todo como un complemento, y si no lo han hecho, es la práctica fundamental que tenemos nosotros que tener en nuestras fincas. Espero que la información haya sido de bastante utilidad para ustedes y la mayoría de nuestros asociados y productores de café que ven nuestro programa. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa de Copetarrazú hoy. Agradecer muchísimo la oportunidad que nos brinda Copetarrazú de poder estar hoy en la región de Los Santos con el ánimo y el entusiasmo de trabajar de manera coordinada y conjunta con el sector cafetalero para iniciar tal vez uno de los grandes desafíos que tiene la cosecha cafetalera de Costa Rica por primera vez en su historia, que es la capacidad de recolectar 2 millones de fanegas de café con mano de obra costarricense. No nos cabe la menor duda de que los productores y productoras de café, que han sido siempre muy organizados, pero sobre todo muy proactivos, estarán dispuestos a ejercer sus mejores talentos para garantizar que eso así lo sea. El trabajo en conjunto público-privado tiene que necesariamente desencadenar en esfuerzos positivos para todos, y es lo que estamos haciendo con tiempo, con rigurosidad y con respeto. Hablo de rigurosidad porque estamos siguiendo todas las recomendaciones de las autoridades gubernamentales en salud, pero también hablo del conocimiento de que se origina precisamente en las regiones cafetaleras y que nosotros recogemos con respeto para interpretarlo, para formalizarlo, pero sobre todo para asumir con
con esperanza este enorme desafío. Invito a los productores y productoras de la región de Los Santos, pero también de café de Costa Rica, a que nos sumemos a este gran esfuerzo que juntos, estoy segura, lo vamos a lograr. Realmente estamos a las puertas de una nueva cosecha de café que estará iniciándose en 4 o 5 meses y ante una situación completamente inesperada, realmente una situación muy diferente a la que habíamos tenido en el pasado, y es el gran reto de cómo vamos a hacer con la mano de obra para esta cosecha de café. Y nosotros, a través de Copetarrazú, queremos decirle a nuestros asociados y a todos los cafetaleros de la región de Los Santos que hay que tener fe, que hay que tener esperanza, que nosotros desde Copetarrazú, apoyando a Alicafé, apoyando a todas las demás instituciones de la zona, vamos a hacer todo nuestro mejor esfuerzo para lograr que la mano de obra se llegue aquí en la cantidad suficiente para poder recoger nuestra cosecha de café. Iniciamos, apenas este mes de junio, iniciamos un proceso de enfocarnos en cómo hacer que eso vaya a suceder. Y como dije antes, la coordinación que vayamos a tener con las demás instituciones, la coordinación que vayamos a hacer con las demás regiones, con muchísimos costarricenses que han anunciado que tienen interés en participar en la recolección de café. Cómo hacer que eso llegue aquí, cómo traerlos, cómo poderlos atender, cómo poderles asegurar que les vamos a dar la seguridad para que puedan recoger nuestro café. Eso es parte del reto que tenemos, pero lo asumimos con muchísima responsabilidad y con la seguridad de que al final vamos a estar debidamente preparados para recoger la cosecha. Sigamos adelante, atendamos nuestros cafetales de la mejor manera posible, asegurémonos de que el grano de café crece y madura en la mata, y luego nos aseguramos de que podamos recogerlo. Eso es un trabajo que vamos a hacer entre todos en conjunto.